Un día mi madre me avisó que iría a hacer el mandado, a lo que yo contesté que estaba bien, que me quedaría en mi cuarto haciendo mi tarea, y ella dijo que estaba bien. En 1 o 2 horas regresaba. Pasó aproximadamente 1 hora cuando escuché cómo tocaban la puerta de mi casa. Bajé corriendo porque pensé que tal vez podría ser mi mamá, que se le habían olvidado las llaves. Cuando abrí la puerta, no vi a mi mamá, sino a un oficial de policía. Me pidieron pasar para platicar. Nos sentamos en el sillón y me dio la noticia de que mi madre había sufrido un accidente de auto mientras regresaba a la casa, y ahora estaba en el hospital con mi papá, que ya le habían avisado. Me quedé petrificada, pues hace 1 hora mi mamá estaba bien y ahora estaba en el hospital luchando por su vida. El policía se ofreció a llevarme al hospital, a lo cual yo acepté, ya que quería ver a mi papá y saber lo que había pasado. Al llegar, vi a mi papá sentado en la sala de espera. Corrí hacia él y nos abrazamos. Mi papá me dijo que mientras mi mamá regresaba a casa, un auto se había estampado con ella, causando un choque que ocasionó que mi mamá sufriera múltiples fracturas en su brazo izquierdo, su pierna y sus costillas, incluyendo una perforación en su pulmón derecho. Estuvimos horas en la sala de espera, hasta que decidimos ir a casa, ya que mi mamá estaba en cirugía y ya había tardado un buen tiempo ahí. Al llegar a la casa me sentía exhausta. Tomé un baño muy largo y dormí. Me costó un poco, pero lo logré. Pasaron unas semanas y mi mamá milagrosamente logró recuperarse y volvió a casa. Mientras estaba en cirugía, el corazón de mi mamá dejó de latir, aproximadamente 1 minuto, pero los doctores lograron reanimarla. Ya han pasado unas semanas de que mi mamá volvió, y nuestra vida ha estado volviendo a la normalidad. Mi papá trabaja, yo voy a la escuela y mi mamá se queda en casa. Mi mamá ha estado haciendo cosas y actuando de forma extraña, lo que me hace pensar que no es mi mamá. Tiene los mismos rasgos. Físicamente es ella, pero hay algo que me dice lo contrario. Mi mamá odiaba el café porque decía que era muy dañino para nuestros pulmones e hígado, y no le gustaba para nada. Por eso nadie de mi familia lo consumía ni lo comprábamos. Pero últimamente mi mamá ha estado tomando café, lo cual se me hace muy extraño, ya que a ella no le gustaba. Se lo comenté a mi papá, pero me dijo que estaba histérica y que mi mamá había pasado por mucho con lo del choque y que la dejara en paz. Pero eso no es lo único. He notado ciertas cosas que me hacen creer eso. No son grandes detalles, pero están ahí. Como que a mi mamá le encantaba leer siempre. Le gustó mucho leer y escribir, pero ahora no la he visto tocando un libro ni escribiendo, cosa que mi mamá hacía a diario. También noté que no tiene la cicatriz en la pierna de cuando saltó al río y se lastimó con una piedra. Creo que eso no puede desaparecer de la nada. A mi mamá le encantaba el color beige también, tanto que todo era beige, las cortinas, su cama, su ropa, etc. Pero ahora al parecer ya no le gusta ese color, sino que ahora le gusta el negro. Cambió todo, las cortinas, su cama, su ropa, su estilo, todo. Incluso he notado que cambió su forma de escribir. Mi madre tenía una linda letra, pero ahora su letra es como antigua. Escribe en cursiva y desordenadamente, y mágicamente ahora toca una guitarra de mi papá cuando no sabía tocarla. No sé qué hacer. Mi papá dice que estoy exagerando y que acepta a mi madre, pero simplemente no puedo. Creo que algo le pasó en el hospital a mi mamá cuando su corazón dejó de latir. Creo que algo entró en ella. Creo que esa no es mi mamá. Me llamo Sara y trabajo como enfermera en el Hospital Ángeles. Durante muchos años este lugar ha sido mi hogar laboral, pero últimamente algo extraño ha estado sucediendo. No puedo evitar sentir que algo siniestro se esconde tras los muros del hospital. Todo esto comenzó hace unas semanas, cuando empecé a escuchar susurros en los pasillos desiertos durante la noche. Al principio pensé que solo era mi imaginación, jugándome una mala pasada, pero los susurros se hicieron más fuertes y persistentes cada que trabajaba en el turno de noche. Parecía que las voces provenían de las habitaciones vacías y los rincones oscuros que evitaba mirar. Una noche, mientras estaba en la planta baja, me encontré con una enfermera llamada Ana. Tenía una expresión de terror en su rostro y parecía haber envejecido varios años en cuestión de días. Ana me tomó del brazo y me susurró al oído con una voz temblorosa: «Hay algo malévolo aquí, algo que acecha a los que trabajamos en este hospital».
Intrigada y asustada por sus palabras, le pregunté a Ana qué quería decir con eso. Ella me contó historias espeluznantes de apariciones fantasmales que se aparecían en los pasillos y habitaciones del hospital durante la noche. Según ella, eran las almas atormentadas de pacientes fallecidos que se habían quedado atrapadas en este lugar. Incapaz de ignorar su historia, decidí investigar por mí misma. Durante una noche en la que me tocaba el turno de guardia, me adentré en los pasillos oscuros y silenciosos. La atmósfera era opresiva y podía sentir la presencia de algo más en el ambiente. De repente, vi una sombra moverse rápidamente frente a mí y entró a la última habitación del pasillo. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Mientras me acercaba lentamente, escuché el sonido de risas macabras que parecían provenir de alguna parte, pero no sabía de dónde. Me adentré aún más en la oscuridad, persiguiendo a la sombra que parecía escapar de mí. Siempre me consideré valiente, pero creo que solo era estupidez. Cuando llegué al final de un pasillo, encontré la habitación con la puerta abierta y luces apagadas. Adentro, se empezó a escuchar el llanto de una niña. El miedo me paralizó. No sabía qué hacer. Intentaba gritar, pero no me salían los gritos. Intenté retroceder, pero al momento de hacerlo, la puerta se cerró de golpe. El sonido del llanto y los lamentos llenaron la habitación. En ese momento salí corriendo para contar lo que me había sucedido, pero las compañeras que tenían más tiempo trabajando en ese turno decían que eso era de lo más normal. Desde aquel día, no volví a trabajar. Actualmente yo ya no trabajo en el hospital. Tengo 31 años y a los 19 entré a un hospital. Un día me tocó en la madrugada con alguien que ya tenía más experiencia que yo. Ella solo me supervisaba mientras yo hacía el trabajo. Yo estaba en el anfiteatro. En sí, el trabajo era de quitar los órganos al cuerpo. Una vez estaba haciendo mi trabajo con un cuerpo. Estaba removiendo con cuidado todo hasta que llegué a la garganta. En ese momento se escuchó un grito. Me asusté mucho, aunque yo ya sabía que eso iba a pasar. Ese grito fue muy horrible y ruidoso. Mi supervisora también se asustó, pero se calmó muy rápido. Sabíamos que eso era normal. Me preguntó si quería agua para calmar el susto y le respondí que sí. Ella lo fue a traer mientras yo me senté y veía el pie del muerto. Traía una pulsera de oro y diamantes. La verdad, ya se acercaba Navidad. No tenía regalo para mis sobrinos, así que la tomé. Yo sé que eso no estaba bien, pero en ese momento no lo pensé. Me decía a mí misma, él ya está muerto, ni que fuera a despertar de la muerte. No lo pensé 2 veces. Terminé mi trabajo y me fui a dormir. Teníamos que dormir en el hospital por las guardias. La supervisora y yo dormíamos en la misma habitación, pero en diferente cama. Ya había logrado conciliar el sueño, pero me despertaron gritos repetidos de los que ya había escuchado al principio con el cuerpo. Pero esta vez parecían que eran gritos de rabia. Levanté a la supervisora y ella los escuchó. Fue a mi cama y le pregunté qué era eso. No supo qué decirme hasta que se escucharon unos pasos del cuarto de al lado, justo en donde estaba el cuerpo. Esos pasos se hacían más fuertes y empezó a sonar que tocaban la puerta. La supervisora fue rápido a poner llave y cuando la puso, esa cosa empezó a tocar aún más fuerte. Yo, con miedo y algo apenada, saqué la pulsera de mi bolsa y la tiré por debajo de la puerta. Lo siguiente que se escuchó fueron unos pasos alejándose. Después de 2 horas salimos. Cuando entramos al anfiteatro, el cuerpo estaba tal y como lo habíamos dejado. No pude regresar al siguiente día y, más que por la pena, fue por el miedo que sentí. Ese fue mi último día. Ya no volví a saber más de la supervisora. Trabajo en un hospital donde a la vez hay habitaciones de lugares para psiquiatras, sala de difuntos y crematorio. Trabajo mayormente en turnos diurnos, pero en esa ocasión me tocó en un nocturno. En todo el hospital se suelen escuchar gritos, lamentos o voces debido a los heridos, enfermos o locos que van al lugar del psiquiatra. Era algo normal día a día. Era mi 7.º día de trabajo. Me quedé ya que nunca había pasado nada raro, pero justo en el 6.º día de trabajo, me llama mi jefe para decirme que tendría que hacer el turno nocturno ese día. No me quedó otra opción más que aceptar, obviamente con más personas como pacientes y trabajadores. Tuve que dormir durante el día e incluso tomar café porque no dormía tanto y tuve que llevar otras cosas con cafeína.
Cuando llegué a mi turno no estaba muy cansado, ya que eran las 11 de la noche. Llegué y empecé a atender a algunos pacientes y a acomodar las camillas para los que no resistían operaciones o no alcanzaban a ser atendidos. Estuve haciendo eso desde las 11 p.m. hasta las 2:40. Después regresé a mi cabina para ver las cámaras. Ahí fue cuando escuché un ruido, un grito para ser exactos. Supuse que vendría del área de psiquiatría por lo exagerado que se escuchaba, pero cuando salí a revisar, me di cuenta que todos estaban en sus habitaciones. Revisé todas las salas y no pasaba nada más que en el área de urgencias. Iba camino a la cabina y escuché el grito de nuevo, pero venía del área de los difuntos. Cuando entré a revisar, un cadáver se estaba moviendo. No me asusté, ya que suele ser normal que los cadáveres presenten movimientos. Supuse que se le pasaría, pero 20 minutos después, el cadáver seguía moviéndose. Pensé que esperando tiempo pasaría, aunque ya hubiese pasado mucho. Regresé más tarde y seguí, hasta que se escuchó el grito de nuevo en los pasillos. Revisé y solo se vio una silueta corriendo. El área de difuntos casi nunca tiene luces encendidas, ya que solo la utilizan para acomodar cadáveres. Entonces, volví a revisar esa área y vi cómo el cadáver se levantó y me miró. Rápidamente se cayó al suelo. Yo salí corriendo de ahí. Avisé a alguien lo que había pasado. Mi compañero fue a revisar y salió pálido. Dijo que un cadáver le había hablado. Tuvimos que llegar con más personas, pero el cadáver no estaba. Todos estábamos asustados. Empezamos a buscar y no vimos nada, hasta que revisé la ventana y... Quiero creer mi mentira. Quiero creer que solo estaba alucinando. Pero vi cómo la persona, o ese cadáver, salía caminando del hospital. Les avisé a todos y cuando fuimos a revisar no había nadie, pero sí se escuchaban lamentos a lo lejos. Incluso ya era raro que se movieran, ya que eran cuerpos de hace tiempo listos para cremar. Tuvimos que esperar dentro del hospital, ya que no podíamos hacer nada, hasta que una enfermera gritó y dijo que había visto a un chico raro en los pasillos. Eso era extraño porque a esas horas no recibíamos visitas. Todos estábamos asustados. Incluso yo me desmayé porque en un momento sentí que algo me tocaba. Mientras estaba desmayada tuve un sueño. Despertaba en el área de difuntos. Ahí empecé a ver que los cadáveres se movían repentinamente uno por uno. Desperté llorando y gritando. Estaba en shock. Cuando logré calmarme, empezamos a platicar de todo lo que había pasado. Mis compañeros me contaron que volvieron a la sala de difuntos y, por alguna extraña razón, todos los cadáveres estaban desordenados. Ahí fue cuando salimos del hospital. No podíamos estar ahí. En mi caso eso fue todo lo que pude presenciar. En el caso de mis compañeros habrá sido diferente, ya que me regresé a mi casa porque con el desmayo ya no me sentía bien para seguir ahí. Sé que sonará falso, pero no lo es. Les juro que no lo es. A pesar de que creo firmemente que muchos no creerán mi historia, me he convencido a mí mismo que compartir mi experiencia quizás pueda ayudarme a aligerar un poco la carga mental que he llevado dentro por mucho tiempo. Mi historia comenzó hace algunos años, por lo cual no todo está enteramente fresco en mi mente. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo por intentar dar todos los detalles relevantes. Desde que era un niño yo era amante de la velocidad, de las carreras y la adrenalina. Pasé por muchas facetas, desde carreras en bicicleta, por la montaña cuando era más joven, snowboarding, hasta llegar a hacer carreras improvisadas con mis amigos en las calles siempre que usábamos un automóvil separado. Sin embargo, lo que cambió todo fue cuando descubrí mi pasión por las motocicletas. A mi padre no le preocupó. Sin embargo, recuerdo que mi mamá prendió todas sus alarmas protectoras cuando se dio cuenta que no podía despegarme de las revistas y programas de motocicletas. Supongo que al conocerme tan bien, sabía lo que se aproximaba. Y efectivamente, tiempo después, con la ayuda de mi papá y el disgusto de mi madre, logré comprarme mi primera motocicleta. Ahora que miro al pasado, hubiera deseado hacerle caso a mi madre cuando me dijo que no la comprara. Desgraciadamente no pasó mucho tiempo para que mis instintos, mi necesidad por la adrenalina salieran a relucir con mi nueva moto y ahí es donde comienza todo. Recuerdo aquel día. Me coloqué todo mi equipo de seguridad antes de partir a una aventura por la montaña. Varios de mis amigos me estarían esperando en la cima para poder ir a una zona de acampar bastante popular. Y no,
No es una historia donde un par de campistas o chicos tontos se meten a una casa encantada en el bosque y terminan siendo perseguidos por el asesino o el espíritu, o abducidos por algún alien. No. La verdad es que nunca llegué al campamento. Nunca llegué porque me accidenté a medio camino. Creía tener el mundo en las manos. Creía tener al toro por los cuernos en ese instante de adrenalina pura que corría por mis venas como sangre a mi corazón y de pronto, silencio, oscuridad. Desperté después de días en coma en un hospital con una pierna destrozada que de puro milagro se pudo salvar, mas nunca quedó igual. Costillas y huesos rotos por el impacto, golpes en la cabeza, rasguños y un sinfín de cosas. Todos los doctores me dijeron que era un milagro que siguiera vivo, y lo único que me salvó aparte del equipo que tenía fue la casualidad. El doctor estaba asombrado y dijo que la casualidad me salvó porque justamente donde yo me había estrellado era en un cruce muy transitado y en su mayor parte seguro. Bueno, seguro si no vas a 150 kilómetros por hora. El caso es que justo cuando me estrellé, había gente pasando por ahí y pudieron actuar rápido. Las autoridades correspondientes sorpresivamente respondieron a tiempo y, pese a estar destrozado, pudieron salvarme. Aunque ahora, la verdad es que no sé si a esto le llamaría salvación. La verdad es que, desde el momento que desperté, nada fue igual. Nada fue igual porque comencé a ver cosas. Comencé a soñar despierto, pero no fantaseando o imaginándome cosas como la frase típica que es usada. Yo comencé a ver cosas, comencé a ver muerte. En mi cabeza, como si de una película de VHS se tratara, comenzaban a reproducirse imágenes cortadas, borrosas y al principio inconclusas de eventos en el hospital. Podía sentir y ver a una madre llorando, con su mano estirada intentando tomar a su bebé, pero este no respiraba. Podía ver cómo un foco se encendía y todos los doctores corrían a una sala a ayudar a alguien que estaba muriendo. A un hombre pelirrojo entrando en camilla al hospital. Una niña cortándose la mano con algo. Un sinfín de cosas e imágenes que no tenían sentido. Aún. Evidentemente tuve que pasar días en el hospital, y poco a poco las cosas que veía se empezaron a cumplir. Un día pude ver aquella luz. Una luz que iluminó debajo de mi puerta y segundos después, pasos y voces de doctores, preocupados que entraban en la habitación de enfrente para ayudar a una persona porque justamente había entrado en un paro respiratorio. Lo último que escuché fue a un doctor preguntándole la hora de la muerte a otro. Un tiempo después, cuando me estaban transportando a otra habitación para hacerme unos estudios, sucedió. Una persona pelirroja en una camilla entrando con la ayuda de los paramédicos estaba pasando delante de mí, así como yo lo vi en aquel especie de sueño, premonición o llamarlo como quieras, fue exactamente como sucedió. Intenté calmarme pero no pude. Mi impresión fue tan grande que comencé a hiperventilarme. Sentí mi cuerpo frío y unas náuseas acompañadas de mareo horrible que me hicieron desmayarme. Cuando desperté mi familia estaba ahí. Mi papá, mi mamá y mi hermana. Ella corrió a abrazarme antes que nadie, y en ese momento mi cerebro hizo clic. Porque sí, así fue. Ella era la niña que había visto en aquellas imágenes que se había reproducido en mi cabeza. Y lo supe porque tenía una venda alrededor de su mano. Y al preguntar qué sucedió, me dijo mi mamá que se había cortado en casa preparando comida. Quisiera decir que ahí terminaron las cosas, que a partir de eso me recuperé. Y que jamás volví a tener visiones. Pero no, no fue así. Desde aquel momento en que abrí mis ojos después del accidente, durante mi estadía en el hospital y hasta el día de hoy, no he dejado de ver muerte. Hay algo que le pasa a las personas en los hospitales. Hay algo muy extraño ahí dentro. Y una parte de esa cosa extraña creo que ahora vive en mí. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias hoy más que nunca por llegar hasta aquí y por seguir aquí. Sé que los dejé un buen tiempo, pasé por algunas circunstancias personales, pero les aseguro que siempre tenía presente la hermosa comunidad que hemos creado en estos 2 años. Les aseguro que ya todo regresará a la normalidad. Una vez más, gracias por seguir aquí. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima, que será muy pronto. Y recuerden, ya pueden descansar en paz.